Muy buenas. El estudio que presentamos hoy lleva por título Creencias del alumnado del máster de formación del profesorado sobre sus competencias para afrontar la realización del trabajo de fin de máster. Y está realizado por la profesora Miriam Catalina González Afonso y yo, que soy Carmen de Los Ángeles Perdomo López, y pertenecemos a la Universidad de La Laguna en Tenerife. Como bien indica su título, pues este estudio está centrado en el título del máster en formación del profesorado de educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas de la Universidad de La Laguna. Y en concreto nos centramos en la asignatura de trabajo fin de máster, cursada durante pues, el 2022-2023 y que es una asignatura que se realiza en el último cuatrimestre del título. Se trata de un máster habilitante, es decir, que habilita para el ejercicio de profesiones reguladas, cuyo ejercicio requiere estar en posesión del correspondiente título oficial de máster. El TFM consiste en un trabajo autónomo, individual, presentado en informe escrito, y tiene que estar relacionado con los temas propuestos a desarrollar sobre cualquier aspecto dentro del currículo y organización del proceso de enseñanza-aprendizaje en tres modalidades que son las que ofertamos en la Universidad de La Laguna: práctica educativa, investigación e innovación. En cuanto al objetivo de este título, es conocer la percepción que posee el alumnado del máster de formación del profesorado acerca de la adquisición de las competencias que necesita para la realización del trabajo y la utilidad del mismo en su proceso formativo. Y a su vez tenemos algunos objetivos específicos, como sería determinar si existen diferencias entre las especialidades del máster en cuanto a la percepción acerca de la adquisición de las competencias que necesita y la utilidad del mismo, su proceso formativo, y además identificar las diferencias entre el alumnado que ya ha realizado un TFM frente a los que lo realizan por primera vez en esos dos mismos ítems. En cuanto a las especialidades que se imparten actualmente en el máster de formación del profesorado, tenemos 14 especialidades que las tienen ahí y en concreto pueden matricularse en cada especialidad hasta 22 estudiantes. En total pueden matricularse 308 estudiantes. En cuanto a la metodología, cuando se recogieron los datos, ya habíamos, digamos, implantado, ¿no?, un plan de información y orientación en el máster, o sea, nuestro máster, y los datos fueron recogidos antes de recibir la charla en concreto, que hacía referencia a las orientaciones y estrategias para la elaboración del TFM, impartidas por 3 profesores tutores del máster y cada uno abordó una de las modalidades a las que ya hemos hecho referencia, a la modalidad de práctica educativa, innovación o investigación. En cuanto al cuestionario que se pasó, el instrumento utilizado fue un cuestionario online y en concreto las preguntas estaban orientadas a cuatro ámbitos, a 4 aspectos. La modalidad elegida del TFM, qué información se tenía antes de elegir el TFM, qué competencias posees para realizar el TFM y la utilidad que percibes para la realización del TFM en tu proceso formativo. Los participantes, bueno, de los 280 matriculados, participaron en este estudio 240, es decir, el 85,7%. Y de las especialidades, las 14 especialidades que ya hemos mencionado anteriormente. La distribución de la muestra por especialidad, tenemos ahí representadas, ¿no?, en rojo señaladas pues el porcentaje de participantes por especialidad, donde destaca pues la especialidad de módulos profesionales y en la que menos pues la de humanidades. En cuanto a los estudiantes con experiencia y sin experiencia en la realización del TFM, el 29% ya había realizado un TFM en otro máster y frente a un 71% que es la primera vez que realizaba el TFM. Por especialidades, tenemos ahí las estudiantes con y sin experiencia en la realización del TFM
Y vemos que la especialidad de biología y geología es donde, digamos, más experiencia tenía en la realización del TFM. Seguidos de tecnología y de física y química, la especialidad de física y química. Y por último, la especialidad de economía, empresa y turismo. Si empezamos con el análisis de los resultados, como hemos dicho, el primer apartado era el que hacía referencia a la modalidad de TFM elegida. Vemos que la modalidad de práctica educativa fue la opción más popular entre los estudiantes antes de asistir a la charla informativa, con un porcentaje de 42,9%, casi 43%. Esto indica que una parte significativa de los estudiantes ya tenían una inclinación hacia esta modalidad antes de recibir la información adicional. Además de la modalidad de práctica educativa, se observa que un porcentaje considerable de estudiantes estaba considerando la modalidad de investigación, 23%, y la modalidad de innovación, el 20%. Esto demuestra que existe una diversidad de intereses y enfoques entre los estudiantes en cuanto a la forma en que desean abordar su TFM. Es relevante destacar que un 15% de la muestra aún no había decidido, aún no había tomado una decisión sobre la modalidad que elegiría para elaborar su TFM. Y esto sugiere que algunos estudiantes requieren más información o tiempo adicional para evaluar y decidir la modalidad más adecuada para ellos. Si analizamos este apartado por especialidad, vemos ahí la representación de todas las especialidades con la muestra, con la modalidad elegida, y vemos que la práctica educativa es la más elegida en las especialidades de tecnología, módulos profesionales, física y química y matemática. La modalidad de investigación es la más elegida en orientación educativa, en educación física, en dibujo, diseño y artes plásticas y en inglés. Y por último, la modalidad de innovación es la más elegida. Son dos especialidades, en música y en otras lenguas extranjeras, en francés. En cuanto a los indecisos, vemos que sobre todo se concentran en la especialidad de economía, empresa y turismo. En cuanto a la modalidad de TFM elegida, en función de si tenían o no experiencia en la realización del TFM, vemos que la práctica educativa, siguiendo los resultados anteriores, pues encabeza, ¿no?, los resultados con un 54%. En cuanto a los resultados, en cuanto a la discusión y las conclusiones de este apartado de la modalidad de TFM elegida, podemos indicar que en general pues muestran que inicialmente la modalidad de práctica educativa es la más elegida, pero también revelan que hay una variedad de intereses y una proporción significativa de estudiantes indecisos, ¿no? Entonces esto es útil porque puede ser útil para brindar orientación y apoyo adicional a los estudiantes, ¿no?, que están dentro de este proceso de elección. Es lógico que se elija esta modalidad de práctica educativa, puesto que, como habíamos dicho, es un máster habilitante, un máster que digamos que es profesionalizante, que los habilita para la práctica educativa, por lo tanto, es lo que más interesa para su futuro profesional, ¿no? O sea, dentro de esta modalidad de práctica educativa se recoge un diseño similar al que se pide en el proceso de oposición a profesorado de educación secundaria. Por otro lado, también con los datos podemos concluir que depende mucho, la modalidad elegida depende mucho de los tutores, de las líneas de investigación, de las tendencias y las decisiones del área, del departamento. Algunas especialidades dan la opción de elegir y otras, digamos que se sienten más cómodos ofertando una modalidad en concreto. En cuanto a los resultados por especialidad, pues se muestra que hay diferencias significativas en la elección de la modalidad del TFM. Y esto pues viene a ratificar lo que hemos dicho, ¿no?, que las preferencias de los estudiantes varían según el campo de estudio en el que se encuentren. Por lo tanto, es importante considerar estas características y preferencias de cada campo en concreto específico para ofrecer orientación y recursos al alumnado. Y en cuanto a la experiencia previa en TFM, los resultados indican que influye, o sea, que tener experiencia previa influye en la elección del TFM, ¿no?
los estudiantes que han completado previamente un TFM tienden a optar por la modalidad de práctica educativa, y esto sugiere pues, que haber tenido esa experiencia previa les da, digamos, una comprensión más profunda, ¿no?, de las competencias requeridas en el ámbito educativo. En cuanto al segundo apartado, que es la información que tenían antes de elegir el TFM, al alumnado se le solicitó que indicara su grado de acuerdo o desacuerdo en relación con una serie de afirmaciones relacionadas con la información que tenían antes de realizar de elegir el TFM, donde 1 representaba totalmente en desacuerdo y 7 representaba totalmente de acuerdo. En cuanto a los resultados, podemos observar que en cuanto a la información que poseían antes de elegir el TFM, se puede comprobar que los participantes tenían un nivel moderado, 4, de conocimiento sobre los aspectos generales del TFM antes de recibir la charla informativa. Entre todos los aspectos relacionados con el TFM, los participantes manifestaron tener un mayor conocimiento acerca de lo que implica un TFM en términos generales, y por otro lado se detecta que la descripción de los temas concretos es el aspecto donde los participantes muestran un menor nivel de información. Analizar los datos entre el alumnado que ya ha realizado, ¿no?, que tiene experiencia al realizar un TFM, se observa en el gráfico que estas diferencias no son significativas, no arrojan datos significativos. En cuanto a las discusiones y las conclusiones, ¿no?, sobre este apartado, pues podemos concluir que en general los participantes tenían un conocimiento moderado sobre los aspectos generales del TFM, y aunque se demostró una necesidad de mayor información y claridad, ¿no?, en aspectos concretos del TFM del máster. La información general que tenían se debe probablemente a la información que ya tienen en la web y la información que reciben en las jornadas de bienvenida, ¿no?, la charla inicial antes de comenzar el curso, tanto por parte de la dirección del máster como por los coordinadores de cada especialidad. Y estos datos sugieren que el alumnado requiere más detalles y orientación específica para comprender las opciones disponibles y tomar decisiones sobre el tema que desean abordar. No es significativa la experiencia previa en la realización del TFM, como ya dijimos en los resultados, ya que las medias del alumnado son ligeramente más altas en el alumnado con experiencia, pero que finalmente requieren también información específica del máster. Y en cuanto a los resultados por especialidad, tampoco se han observado diferencias significativas, como dijimos. Por tanto, no hay una diferencia en la atención e información recibida por parte de los coordinadores y del profesorado a cargo de cada especialidad. Queda, por tanto, patente la necesidad de acometer acciones de orientación e información sobre los aspectos relacionados con el TFM, ¿no?, como por ejemplo la charla que ya hemos mencionado y que recibió el alumnado después de cumplimentar el cuestionario. En cuanto al apartado 3, competencias que poseen, que percibe el alumnado que posee para realizar su TFM, se les solicitó también, igual que en el apartado anterior, que que indicaran su grado de acuerdo o desacuerdo en relación con una serie de afirmaciones relacionadas con la competencia. Siendo 1 total desconocimiento y 7 total conocimiento. En cuanto a los resultados, pues la media se sitúa entre 4 y 5, ¿no?, indicando que en general el alumnado percibe que posee en alguna medida estas competencias, excepto en diseño y programación de metodologías educativas y en análisis de datos. Se encuentra el mismo patrón en el alumnado con experiencia previa a la realización de un TFM, que tiene medias ligeramente más elevadas, pero no son significativas. Y en cuanto al análisis por especialidades, solo se encuentran diferencias significativas en el análisis de datos y en el apartado de citar referencias bibliográficas. Por lo tanto, podríamos resumir todo esto en discusión y conclusiones, que en general los participantes en el estudio perciben que tienen las competencias para hacer frente al trabajo que supone hacer un TFM, especialmente en lo relativo a la redacción, presentación y defensa del trabajo, si bien en aspectos como diseñar y programar metodologías educativas o analizar los datos, ahí se sienten menos preparados. Estos datos están relacionados con el punto anterior, en el que se indicaba que poseen información moderada sobre el TFM, por tanto,
se concluye de nuevo la conveniencia de diseñar acciones formativas específicas y de reforzar la transferencia de conocimientos como vía para mejorar el aprendizaje y la experiencia del alumnado en el TFM. Tener experiencia previa en la realización del TFM no arroja diferencia significativa en la percepción que tienen de las competencias para elaborar este tipo de trabajo. Por tanto, el hecho de haber realizado previamente un TFM no implica que se perciba como alumnado más competente para llevar a cabo un nuevo TFM frente a los que lo van a realizar por primera vez. Y en cuanto a los resultados por especialidad, tampoco se observan diferencias significativas, como ya dimos en los resultados, excepto en dos variables: saber citar las referencias bibliográficas y llevar a cabo un análisis estadístico. En la primera variable, el alumnado de la especialidad de matemáticas percibe que está menos preparado frente a las demás especialidades, mientras que en la segunda, en la de llevar a cabo un análisis estadístico, lógicamente los estudiantes de las especialidades del ámbito de ciencias y tecnología se perciben más preparados para abordar esta competencia. En cuanto al último resultado, la utilidad percibida, ¿no?, por el alumnado en cuanto a la utilidad del TFM en su formación, en su preparación, en su proceso formativo. De la misma manera, se solicitó al alumnado que indicara su grado de acuerdo o desacuerdo en relación con una serie de afirmaciones relacionadas con la utilidad del TFM, donde pues 1 volvía a ser totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo. La media se sitúa también entre 4 o 5, indicando que en general valora la utilidad del TFM de forma moderada. Y se encuentra el mismo patrón en el alumnado con experiencia que tiene medias ligeramente más elevadas, pero no hay diferencia significativa. Y tampoco por especialidades encontramos que haya diferencia significativa. En cuanto a la discusión y las conclusiones, en este apartado, los datos muestran que el alumnado considera la realización del TFM como una oportunidad para acercarse a los procedimientos de investigación e innovación, y que la elaboración del proyecto les va a proporcionar aprendizaje en su formación personal. No es significativa tener experiencia previa en la realización del TFM para valorar la utilidad del TFM. Por tanto, el haber realizado un trabajo previo no implica tener una visión diferente en cuanto a la utilidad del mismo. Y en cuanto a los resultados por especialidad, tampoco se han observado diferencias significativas en la valoración que percibe el alumnado en lo que respecta a esa utilidad del TFM para su formación. Y por último, en cuanto a las conclusiones, podemos concluir que la modalidad de TFM seleccionada por el alumnado, en primer lugar, es la práctica educativa, puesto que, como dijimos, es lógico porque se trata de un máster habilitante, pero que depende mucho de la orientación y el ámbito al que pertenece el profesorado tutor de cada especialidad. También que poseen un conocimiento moderado sobre los aspectos generales del TFM, que el alumnado percibe que solo tiene adquirida algunas competencias para abordar un TFM, que considera la realización del TFM como una oportunidad para acercarse a los procedimientos de investigación e innovación, y que la elaboración del proyecto les va a proporcionar aprendizaje en su formación personal. Y por todo esto, ¿no?, pues podemos concluir la necesidad de continuar implementando acciones de orientación e información sobre todos los aspectos relacionados con el TFM, puesto que se trata de una actividad formativa mediante la cual el alumnado ha de poner a prueba la madurez y la adquisición de las competencias y conocimientos propios del máster. Muchas gracias.